Amigos, así los medios de comunicación digan lo contrario, estamos en el tema Odebrecht ante el escándalo de corrupción más grande de nuestra historia y probablemente del mundo. Lo que ha pasado en el Perú, donde intereses extranjeros, en alianza con pequeños casi traidores a la patria, ¿no?, virtualmente asaltaron nuestro país, no debe quedar impune de ninguna manera, ¿no? Y yo creo que el acuerdo que se ha llegado con la Fiscalía preliminar es un acuerdo por 29 millones de soles, ¿no?, que está pagando la Odebrecht porque ha admitido sus culpas, ¿no?, y confía en que pueda restablecerse una buena relación, ¿no? Pero entiendo ahora que han pagado en coimas 29 millones de dólares. No, así es, ¿no? Eso es en parte, porque lo que ha invertido Odebrecht en el Perú exactamente es 12.350 millones de dólares. De eso, ¿no?, en los dos casos que se investigaron en Estados Unidos, el propio Ricardo Lago, el economista español, se queda espantado al descubrir que hubo comisiones en estos dos proyectos de 20%. ¿Saben lo que es una comisión de 20% sobre el total del precio? Pero, escucha, es un escándalo. Tú has dicho que Odebrecht ha invertido 12.000 millones, no, ha facturado 12.300 millones de dólares. Así es, exactamente, ¿no? Correcto. Entonces, ahí saquen su cuenta nomás, ¿eh? No le digo que sea 20% ni 3%, todo, claro, pero pónganle 5, pónganle 7 si quiere y hagan su cuenta. Estamos hablando de fortunas incalculables, ¿no? Así que aquí las cosas tienen que hacerse de otra manera. Recuerden que en Colombia, en Ecuador y en Brasil se ha actuado de otra manera. Allanaron de saque las oficinas, ¿no?, incautaron documentación, materiales, y recién con esos elementos en mano se pusieron a negociar con la empresa. En Ecuador sí han allanado. Allanaron, por supuesto. En los últimos días tiene que ser. No, hace ya una semana y media ya, por supuesto, hace rato, Colombia porque también. Hay un de fiscal de allá que decía, de lo de Odebrecht ya sabemos. Ya sabemos. ¿Qué cosa sabe? Ya sabemos quién es el corruptor. Ahora, lo que se debió hacer, según la gente que hemos consultado, es lo que se hizo en Brasil: congelar cuentas para que no se pueda disponer, vender o recibir ingresos, y recién ahí comenzar a negociar, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú, Odebrecht sigue trabajando como si nada hubiese pasado. Es una empresa que sigue cobrando el peaje, ¿no? El Ejecutivo sigue cobrando a través de los recibos de luz las comisiones para Odebrecht, ¿no? Entonces, creo que el gobierno, creo que los medios de comunicación tienen que tomarse más en serio este tema y tienen que darle el verdadero dramatismo que esto contiene. Yo entiendo perfectamente que Graña y Montero, ¿no?, son los socios mayoritarios del comercio, ¿no?, que controla casi todos los medios de comunicación en el Perú. Y a eso se debe que no hayan editoriales sobre el tema ni otros análisis al respecto. Pero no, pues en estos temas no podemos permanecer callados. Necesitamos analizar, comparar, discutir, hablar con claridad, porque si ahora no sacamos las lecciones pertinentes, entonces estamos fregados. Recuerden ustedes que cuando ha habido actos de corrupción en Ancash, con el presidente regional, en Tacna, en Tumbes, ¿no? Sí, cholitos, los cholitos a la cárcel. Pero cuando los grandes pitucos del país se levantan virtualmente en nuestro país, no, ahí dicen cuidado, la economía peligra, ¿no? No es tampoco justo, ¿no? No es tampoco justo, ¿no? Así que aquí lo que les pedimos a los medios de comunicación es que se eleven, pues, a la altura de su responsabilidad y comiencen a actuar como consorcios realmente decentes, ¿no? Ahora, todavía no se saben los nombres, ¿no?, de los políticos que han recibido la coima. No, por lo menos todavía no hay confirmación del tema, ¿no? Hay algunos. Esperemos que sea pronto, ¿no? Esperemos que se revele pronto. Bueno, no tan pronto, porque los fiscales del Brasil han informado que el tema del Perú se va a ver entre los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿no? O sea que todavía esto tiene para largo. Eso no implica que el Parlamento peruano no pueda investigar y que la Fiscalía, por su lado, haga otras investigaciones. El acuerdo con Odebrecht podría implicar que ellos entreguen algunos nombres, ¿no? Pero eso también nos lleva al tema de la Matilde Pinchi Pinchi, ¿no? Es decir, la delación selectiva.
O sea, porque a quien ellos levanten el dedo está muerto, ¿no? Pero también pueden callar nombres, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo que se haga en Brasil con el trabajo que se haga acá. Bueno, ¿no? y en Estados Unidos también, ¿no? Lógicamente. Sí. Estados Unidos no va a ocultar nada. Porque yo lo que sé, Rafael, te lo puedo decir de muy buena fuente, es que han llegado unos supuestos representantes de Odebrecht a determinados políticos, ¿no? Para decirles que ellos piensan portarse bien y que esperan que ellos hagan lo mismo, ¿no? ¿Qué significa portarse bien? Portarse bien significa que bajen el tono de las denuncias, ¿no? Porque de otra manera ellos podrían involucrarlos, ¿no? Entonces, eso es un chantaje, ¿no? Ese es un chantaje que, por lo que sea, ha sido rechazado rotundamente por un partido político, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero esto se va a complicar, ¿no? Y se va a complicar porque no hay ganas ni deseos de la prensa peruana de ir a fondo en este tema, ¿no? Bueno, yo no diría tanto, de la prensa en general no. No, de la prensa en general no, de la prensa en general no. Hay medios que están en una línea muy interesante, como Expreso, La Razón, el propio Perú 21. Perú 21 mantiene una independencia muy respetable, ¿no? Muy respetable, ¿no? Así que, bueno, eso es Juan José Garrido. Juan José Garrido, me imagino, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero recordemos que este tema no puede quedar impune y es una gran oportunidad para llegar al fondo de la verdad y librarnos de tantos miserables que se han enriquecido a costa de nuestro país. Gracias. Yo siempre digo que quienes meten la mano en una olla de barro como es el Perú, solamente merecen el desprecio de la historia y el desprecio del pueblo peruano. He leído también al presidente del Poder Judicial diciendo que los jueces en el tema Odebrecht y otros casos de corrupción cumplirán con su papel con dignidad en el proceso. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque si nos guiamos por la historia, por los antecedentes, el Poder Judicial nunca ha estado por encima del término medio, ya sea moral o intelectualmente. Pero, ojalá, ojalá. Oye, todavía hay tiempo, ¿no? Sí. Si no, porque te comiste todo el segmento. Ya. Con esto termino nada más, con lo de Odebrecht. ¿Vas a seguir? Termino con esto, ¿no? Dos notitas, ¿no? Lo que dice Marta Meyer Miro Quesada, ¿no? Es vergonzoso que el Ministerio Público haya suscrito un acuerdo preliminar con Odebrecht, ¿no? Mediante el cual esa compañía desembolsará unos 9 millones de dólares como compensación por sus ilícitos. ¿Dónde estamos? Porque un contrato tan especial, ¿no? Ya, el lenguaje que sigue es demasiado duro, pero ustedes pueden leerla en Expreso. Yo digo que no es apropiado para la televisión, pero sí concluye diciendo que PPK no puede ni debe defender contratos que nacen de la corrupción y el Ministerio Público debe tener el coraje de caerles a las mafias con todo el poder que le otorga la ley y la Constitución. Y termino este tema con nuestra amiga Ayn Rand, la autora la autora de La rebelión de Atlas, del Manantial y de tantos libros extraordinarios. Ella dice, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencia más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad puede estar perdida, ¿no? Buena frase, ¿no? Sí, buena frase. Muy buena frase. Yo no estoy de acuerdo con Ayn Rand en una serie de cosas. Sí. Pero en ese tema, por supuesto. Tiene toda la razón. Bueno, unas noticias o titulares de estos últimos días. Los partidos políticos, Acuerdo Nacional, fíjese, uno de los principales conclusiones y consensos del Acuerdo Nacional. Partidos no admitirán a sentenciados por corrupción en sus listas electorales. Fíjense, miren la barbaridad, como si esto no fuera lógico. Que debería haber sido siempre. No, se han puesto de acuerdo en que los partidos políticos no van a admitir en el futuro, ¿no?, sentenciados por corrupción en sus listas electorales. Es decir, bueno, ¿qué tal noticia, no? ¿Qué tal acuerdo? Qué importante el Acuerdo Nacional. Otro, bueno, esto ya no es del Acuerdo Nacional. El señor Pedro Pablo Kuczynski, que ha declarado lo siguiente: nos vamos a ocupar implacablemente de la corrupción. Bueno, también, ojalá que sea efectivamente así. Por eso digo,
escuchen, cuando se les dice, se les informa sobre la presencia de algunos indeseables en determinados puestos públicos, hagan caso, por favor, investiguen, pidan las pruebas, que ustedes las pueden conseguir muchas veces. No simplemente atiendan, o supuestamente atiendan, y después se olvidan. El señor Zavala, Fernando Zavala, dice: los peruanos esperan acciones efectivas contra la corrupción, como si fuera una novedad. Claro que esperan acciones contra. El acuerdo nacional se declara unido contra la corrupción. Qué importante, ¿no? Es de tontos. Como es de dicen tontos. Mira, y esto es noticia de titular de periódicos. Como dicen Acuerdo nacional se declara unido contra la corrupción. Qué importante. Producción petrolera. Esto es una lamentable noticia. Cayó 21% el 2006, año en que se extrajeron solo 46.000 barriles diarios de petróleo. Tenemos la mitad de las minas paradas. Bueno, ahí voy. Frente a los 58.000 barriles por día que se obtenían durante el 2015 en promedio. O sea que hemos bajado de 58 a 46.000 al día. Se terminaron 10 contratos de hidrocarburos, principalmente debido a las demoras en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y además, 29 de los 56 contratos vigentes están paralizados por razones de fuerza mayor. Esa fuerza mayor no es otra cosa que la oposición de radicales, antimineros o anti-inversiones, y que el gobierno simplemente cede a ese tipo de chantajes. Simultáneamente han capitalizado a Petroperú, dándole 400 millones de dólares para la famosa modernización de la refinería de Talara, que es otra estafa tremenda, ¿no? Una barbaridad, y que estamos continuando con ella, lamentablemente. Y después la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ya a mí ya no me sorprende, ¿no? Anunció hace poco que estaban trabajando intensamente en el programa o en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Claro, los derechos humanos de quienes la rodean y, digamos, los derechos humanos que según quienes la rodean y según ella misma son fundamentalmente los que afectan a los parientes de los terroristas, ¿no? Y también, dijo ella, también hay que tener en cuenta que es muy importante la perspectiva de los grupos LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales. Ay, señor, como si ellos fueran la mayoría del Perú, como si no tuvieran mucho más derecho a que se protegieran sus derechos humanos las víctimas de los terroristas, las víctimas, o mejor dicho, los parientes de los policías y de los militares a quienes mataron o dejaron inválidos los terroristas, o a las personas que no son LGBTI, que son gente común y corriente normal, que también tiene atropellados sus derechos de salud, de educación o de justicia en el país. Esos son los derechos humanos que debería proteger la ministra de Justicia, en lugar de estar pensando en en gente minoritaria. Y finalmente buscan, hace poco una noticia que se me quedó de la vez pasada, que decían, buscan policías que no sean proempresa en conflictos sociales. Y la explicación del jefe de gabinete del ministro del Interior es la siguiente: para que los policías no defiendan a las mineras o a otras empresas en los conflictos sociales en los que estén involucradas, el gobierno va a emitir un decreto, que ya debe haberse emitido, que va a cambiar el esquema de los convenios de la policía con esas compañías. Dice, en caso de que haya un conflicto entre la comunidad y la empresa, o traducido, entre unos delincuentes y la empresa, ¿no?, la policía debe abstenerse de tomar partido, dijo Leonardo Caparrós, jefe de asesores del ministro del Interior. Es decir, ya de frente, desde el propio Ministerio del Interior están diciendo que la institución policial, por el hecho de en sus días francos de trabajar o de tener algún convenio para poder proteger la seguridad de empresas, ya eso los hace parcializados en contra de la población. ¿Sabes qué? Así no se gobierna, así no se puede gobernar. Bueno.
Es la gente pues que rodea a Basumbrío. El ministro del Interior tiene buenas intenciones, aquí lo hemos defendido muchas veces y seguimos defendiéndolo porque tenemos que confiar en algunos ministros, ¿no? Pero con ese tipo de gente que se rodean, ¿no? Entonces es imposible. Pues, y estos dan órdenes a los policías, ¿no? Y los policías de una u otra manera, ¿no? Las cumplen, pues, ¿no? Sí, claro. Y eso es parte del caos que en estos momentos tenemos en nuestro país, ¿no? Así es. Vayamos a lo de Puente Piedra, que es otra de las grandes obras de Susana Villarán, ¿no? Con estas empresas brasileñas, OAS, ¿no? Bueno, resulta que ahí virtualmente secuestraron a la población. Para entrar 5 soles, para salir 5 soles. Sí, ¿no? porque tienen el peaje ahí. Tienen el peaje ahí. Y si quieren evitar el peaje, entonces tienen que irse por Caraballo y salir, ¿no? Entonces, es imposible, pues. Entonces, la gente ha reaccionado de una forma en que no debe reaccionar, ¿no? Que es condenable. Que es condenable, porque esos son delitos. Eso es delito. Así es, ¿no? Que son delitos, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que si no hay una ruta alterna, es decir, estamos incubando una serie de problemas que va a terminar en muertos y otras cosas más, ¿no? Pero lo de la ruta alterna, ¿cómo? Es imposible que se encierre un pueblo y no se le dé una ruta alterna de salir. En la que no tenga que pagar peaje. En la que no tenga que pagar peaje. Claro. Absurdo, ¿no? Absurdo. No, oye, para la gente que vive en Puente Piedra, 5 soles para entrar, 5 soles para salir, 10 soles al día. O sea, ahora trabajan para las empresas brasileñas, ¿no? Pues no hay derecho. ¿No? Ahora, y cuidado. eso es culpa, efectivamente, de Susana Villarán. De Susana Villarán. No perdamos el punto. O sea, comprendemos la preocupación de la población. Condenamos claramente los actos de violencia y delictivos que han cometido hace unos días. Incendiaron todas las casetas ha habido finalmente 26 detenidos y 5 heridos. A los detenidos creo que ya los soltaron. Pero, en fin. Y esto está mal también. No se puede recurrir a la violencia y al delito, aunque se trate de protestas legítimas, porque en ese momento pierden la legitimidad. Hace bien el alcalde de Lima en decir, bueno, porque el presidente ha salido a decir, yo estoy de acuerdo con ustedes. No, pues ahí el presidente no puede decir que está de acuerdo con unos actos que son vandálicos. Dice que va a hablar con el alcalde. Bueno, el alcalde salió y le dijo, fácil, ¿no? Bueno, fácil, muy bien, pague el gobierno que pague el contrato, porque hay que cumplir los contratos. Fácil. El contrato no es culpa de este alcalde, es culpa del periodo de Susana Villarán. Y dice que ella salió a decir que es injusto que la critiquen a ella, pero sí era la que firmó el contrato. Así es. Y creo que Castañeda lo que le ha respondido al presidente de la República es que dé un decreto de urgencia, ¿no? Y que no se pague el peaje hasta que se construya la ruta alterna, ¿no? Que es el acuerdo de todos los alcaldes, de todos los dirigentes, y que es lo que dice el sentido común, ¿no? Y además tiene que haber un castigo para estas empresas que piensan que pueden llegar a un país e imponer su ley e imponer abusos por doquier. No es así, pues, no es así. Y a la autoridad que lo permitió, a la autoridad que negoció. ¿Cómo permiten que haya pasado esta barbaridad, no? Perdona, para que no se quede en el aire, y también que se sancionara a quienes actúan delictivamente, porque esa no es manera de protestar. Esa no es manera de protestar. Sí, pues pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos.